Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Inicia la canción del Salmo 19. La creación nos habla de su creador. En Cuentan su gloria, una sección de Piensa Podcast, descubrimos cómo. Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, soy química bióloga clínica y escritora de temas de ciencia y fe en Coalición por el Evangelio. Esto es Piensa. Todos hemos escuchado alguna vez las letras ADN. Hemos dicho algo como lo lleva en el ADN, o tal vez escuchaste en la televisión que a alguien le van a hacer una prueba de ADN para ver si es papá de fulanito o si es su sangre la que encontraron en la escena del crimen, etc. ADN, ¿qué significa eso? ¿Qué es exactamente? ¿Y cómo es que este aspecto de la creación proclama la gloria de Dios? Ahora, no se preocupen, no nos vamos a poner demasiado técnicos para los que no son amantes de la biología o la bioquímica. Quédense conmigo, por favor, un ratito, no queremos espantar a nadie. La idea de esta sección de Piensa Podcast es maravillarnos juntos. Quiero que me acompañen y que se deleiten en la gloria de Dios manifiesta a través de la creación, en este caso a través del ADN. Yo todavía recuerdo cuando bajaba del autobús después de mis clases de la universidad, mis clases de biología, y estaba aprendiendo acerca de la célula, de la estructura de la célula, de la función de la célula, de todo lo que sucedía en ese mundo microscópico. Me parecía demasiado maravilloso, demasiado inteligente. Todo lo que estaba pasando estaba perfectamente diseñado y no podía hacer otra cosa sino glorificar a Dios. Todavía recuerdo que mientras iba en el camino, iba con mis audífonos, con alabanzas, música de adoración, e iba pensando en lo que aprendí en la clase y cantando alabanzas al Señor. Miraba al cielo, las nubes y decía, wow, qué asombroso Dios tenemos. A veces se nos pasa lo maravillosa que es la creación de Dios porque estamos tan familiarizados quizá con ella, porque ya ni la vemos, es como el fondo que está atrás, allá, en nuestras vidas diarias llenas de ocupaciones, llenas de pendientes, pero cuando nos detenemos a estudiar un aspecto de esa creación, nos lleva a detenernos y decir, oye, esto está demasiado increíble. Y volteamos a ver a nuestro alrededor y decimos, wow. Yo me acuerdo hace años que platicaba con una persona que era atea, o sea, así explícitamente, confesamente atea. O bueno, es que no sé si decir que era ateo porque, o sea, no creía en un Dios, obviamente no en el Dios de la Biblia, en un Dios personal, pero sí creía que había algo, porque él decía, es que mira, aquí estamos, o sea, es que cómo puede ser que estemos aquí, este universo tan increíble, o sea, algo hay, decía él, pero obviamente no creía en un Dios personal, por eso digo que es ateo, o sea, como que creía en algo superior, pero no era el Dios de la Biblia, obviamente. Pero hasta él se maravillaba en el universo, en cómo se habían formado las galaxias, los planetas, y dentro de este planeta toda la vida que vemos y bajo el microscopio, todas las cosas que están pasando que ni siquiera podemos ver y que apenas estamos empezando a comprender. Y bueno, el ADN es un pequeñito de esos aspectos maravillosos que suceden bajo el microscopio que estamos empezando a comprender y que si lo miramos con ojos abiertos por el Espíritu Santo, nos debe llevar a glorificar a Dios. Entonces, ¿qué es el ADN? Las letras ADN son una manera breve de decir ácido desoxirribonucleico. Es un pequeño trabalenguas y es algo que todos los que estudiaron biología en algún momento y se lo aprendieron de memoria como que lo presumen de que el ADN, ácido desoxirribonucleico, como si estuvieras diciendo algo que los demás no pueden entender, entonces eso te hace más inteligente o algo así. No nos compliquemos la vida. El ácido desoxirribonucleico, esas palabritas solo describen de qué está hecha esta molécula. Una molécula es un compuesto químico que realiza alguna función específica en el cuerpo. Y los ácidos nucleicos, en el ADN es uno de ellos, el otro es el ARN, pero hoy no vamos a hablar del ARN, que también es maravilloso. Los ácidos nucleicos son un tipo de moléculas que tienen la función de almacenar información. Y esto es de nuevo, perdón que lo repita una y otra vez, pero es que
es solo uno de los aspectos maravillosos del ADN. Cuando estudiamos cómo se guarda el ADN, cómo se copia el ADN, y hoy vamos a hablar más sobre cómo se traduce el ADN. Y ahorita voy a hablar un poco de a qué me refiero con esto de traducir. Pero bueno, es uno de los aspectos solamente de todo lo que hace el ADN que nos puede maravillar. Y es precisamente esta idea de la información que guarda el ADN y qué pasa con ella. Hace unos años escribí en Coalición un artículo que se llama El verbo se hizo carne, un poema de ADN. Y ahí como que lo escribo con más detalle sobre esta idea de que las palabras se hacen carne en nosotros todo el tiempo. Los cristianos, una de las cosas que nos maravillan acerca de nuestro Dios es que nuestro Dios se encarnó, ¿verdad? Es un misterio, o sea, no sabemos exactamente cómo sucedió, pero sabemos que Jesús es Dios y es eterno, está desde el principio, pero en un punto específico de la historia Él se encarnó, se hizo hombre. Y hasta ahí, eso es lo que sabemos, ¿verdad? No hay muchos detalles acerca de cómo sucede esto, y es un misterio maravilloso que nos asombra y nos lleva a adorar a Dios, porque es como, o sea, el Dios del cielo y de la tierra, que no necesita de nada ni de nadie, decidió hacerse un hombre, caminar, ensuciarse los pies y morir por nuestros pecados. Es increíble. Y obviamente la encarnación es algo que sucedió una vez, es único en la historia. Pero al mismo tiempo, explico en este artículo que las palabras se hacen carne en nosotros todo el tiempo. Eso no, y obviamente no en el mismo sentido, es una analogía que nos lleva a glorificar a Dios. Y es precisamente lo que el ADN hace. El ADN, como les mencionaba antes, es una biomolécula que se encarga de almacenar información. ¿Qué información almacena el ADN? Bueno, es como una especie de libro de recetas, podemos decirlo así, que contiene la información que se necesita para armar proteínas. Las proteínas son otro tipo de biomoléculas, pero esas proteínas están por todos lados en nuestro cuerpo y cumplen toda clase de funciones. O sea, no nos vamos a meter en muchos detalles porque de verdad podríamos pasar horas aquí, no los quiero aburrir, pero las proteínas son cruciales para nuestro desarrollo, para nuestros cuerpos, para la estructura de nuestro organismo, son catalizadores de muchas reacciones químicas que suceden en nuestro cuerpo. Entonces ocupamos muchas proteínas para crecer, funcionar. Entonces, para fabricar este montón de proteínas que necesitamos, que hacen un montón de cosas en nuestro organismo, nuestro cuerpo necesita instrucciones, porque las proteínas a su vez están formadas de moléculas llamadas aminoácidos. Entonces podemos decir que los aminoácidos se juntan muchos así en una cadena gigantesca y luego se retuercen y forman una proteína. Entonces, para que una proteína funcione, necesita estar muy bien armada. Si los aminoácidos están mal acomodados, la proteína no funciona. Así que necesitamos ser bien específicos respecto a dónde va cada aminoácido en cada proteína. Y esa precisamente es la información que provee el ADN. El ADN, podemos decir que si es un libro de recetas así todo, está formado por palabras de 3 letras. Y estas 3 letras son pues A, T, G y C. En distintas combinaciones, ¿verdad? Cada una de esas palabras de 3 letras codifica para un aminoácido diferente, entre otras instrucciones para la receta de la proteína, ¿no? Entonces, por ejemplo, la palabra GCC codifica para un aminoácido llamado alanina, y la palabra AGT, otro ejemplo, codifica para un aminoácido llamado serina. Entonces, el ADN, imagínatelo así como una cadena enorme de estas palabritas ATC, CGT, CGG, AGT, etcétera, etcétera. Y cada una de esas palabras de 3 letras codifica para un aminoácido diferente. Entonces, para fabricar las proteínas que tu cuerpo necesita, un complejo sistema molecular lee, entre comillas, obviamente, las letras de cada gen y transcribe la palabra en una molécula de ARN, otro ácido nucleico del que les había mencionado anteriormente. Entonces, ese ARN es el que lo transportan a una pequeña fábrica de proteínas, podemos llamarla así, llamada ribosoma. Y en ese ribosoma el ARN se traduce y se ensambla la cadena de aminoácidos para formar la proteína. Entonces, discúlpenme que los lleve a su clase de biología molecular otra vez, pero podemos ver qué está pasando aquí. La información de nuestro ADN, que está codificada en palabras de 3 letras, se traduce para construir proteínas.
Y esas proteínas son las que forman gran parte de nuestro organismo. Entonces, es una analogía increíble. Las palabras del ADN se están haciendo carne en nosotros. Y cuando uno se pone a estudiar así como que, si ustedes les gusta nerdear y se meten a YouTube, van a encontrar muchos videos así de cómo se representa todo este proceso molecular a través de dibujitos, animaciones y todo eso. Le pones traducción del ADN y van a ver todo el proceso bioquímico que sucede, que es increíble, de verdad. Es toda una maquinaria súper compleja que está pasando todo el tiempo en prácticamente todas las células de nuestro cuerpo. Es maravilloso, de verdad. Las palabras haciéndose carne en nosotros. Ese es nuestro Dios, un Dios de toda sabiduría que por todos lados nos deja pistas de su majestad. La Biblia una y otra vez utiliza imágenes del mundo natural para decirnos un poco acerca de quién es Dios. O sea, escuchamos que Dios es nuestra roca, Jesús es la vid, y ahí podemos en la naturaleza observar destellos de la gloria de nuestro Creador. Por eso decimos que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y nuestro ADN también. ¿Por qué no nos unimos a la canción de la creación? Acompáñame a orar. Dios, eres increíblemente sabio, increíblemente bueno para empezar. Tú no necesitabas habernos creado, pero lo hiciste para mostrar tu gloria, para amarnos. Y lo hiciste de manera tan maravillosa, esta creación, Señor, tan bella. Nos maravillamos al entender un poquito más, un poquito solamente, acerca de cómo has diseñado nuestros cuerpos, cómo has diseñado este mundo en general, con tanta sabiduría, con tanta elegancia, con tanta belleza. Eres increíble, Señor. Gracias porque reflexionar en cómo las palabras de cierta manera se hacen carne en nosotros nos lleva a recordar en cómo la palabra, el verbo se hizo carne y caminó entre nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no merecíamos esto, no merecíamos que tú vinieras, caminaras entre nosotros, sufrieras por nuestro pecado, cargaras el peso de nuestra maldad para lavarnos de toda culpa, darnos un nuevo corazón y darnos ojos para ver lo que hoy podemos ver, tu gloria en la creación. Ayúdanos a no olvidarlo. Ayúdanos a no estar ciegos a tu belleza, a tu sabiduría, a tu poder, porque los cielos cuentan tu gloria, Señor. Queremos verlo y queremos unirnos a esa canción. En el nombre de Jesús oramos. Amén.